Hay una voz en tu cabeza que nunca se detiene. Susurra, grita, planea, recuerda. Lleva años contigo, décadas quizás, hablando sin cesar desde que tienes memoria. Y durante todo ese tiempo, has asumido algo tan fundamental, tan obvio que nunca lo cuestionaste. Has asumido que esa voz eres tú, que esos pensamientos son tuyos, que tú eres quien piensa. Pero aquí está la revelación que puede cambiar todo. Si puedes escuchar esa voz, si puedes observar esos pensamientos, entonces no puede ser esa voz. Algo más profundo está presenciando todo esto. Y descubrir que ese algo puede transformar por completo tu experiencia de estar vivo. Este momento no es accidental. De alguna manera, a través de todos los caminos posibles que pudiste tomar hoy, ya llegaste hasta aquí. Y hay miles de personas en este instante eligiendo lo mismo. Elegir despertar, elegir cuestionar, elegir mirar más allá de lo obvio. Así que únete a esta comunidad de buscadores y escribe en los comentarios: yo elijo vivir en el presente. No es solo una frase, es un recordatorio de que estás aquí, ahora vivo, consciente, participando en este momento extraordinario de existencia. Y si este viaje resuena contigo, si sientes que vale la pena explorarlo, considera suscribirte y dejar un like. No por un número, sino como una forma de marcarte a ti mismo este instante en el que decidiste cuestionar lo más fundamental, la naturaleza misma de tus pensamientos. Ahora observa, en este preciso segundo, hay pensamientos cruzando tu mente. Quizás estás analizando estas palabras, quizás estás planeando qué hacer después. Quizás hay una voz interna comentando sobre lo que estás escuchando, diciéndote si esto es interesante o aburrido, útil o inútil. Esa voz está ahí, siempre está ahí. Pero aquí está la pregunta que rompe la ilusión más antigua de tu vida. Si puedes notar esa voz, si puedes observar esos pensamientos como objetos que aparecen en tu conciencia, entonces ¿quién es el que está notando? ¿Quién es el que observa al pensador? Durante toda tu vida, has vivido bajo una ilusión silenciosa, la ilusión de que tú eres tus pensamientos. Es tan convincente, tan aparentemente real, que la mayoría de las personas nunca la cuestionan. Los pensamientos aparecen y de inmediato hay una fusión automática. El pensamiento dice, estoy ansioso, y tú te conviertes en ansiedad. El pensamiento proyecta un futuro aterrador y tu cuerpo responde como si ese futuro ya estuviera sucediendo. Pero detente, mira más de cerca. Cuando un pensamiento aparece, hay un momento, un espacio infinitesimal, antes de que te identifiques con él. Un momento en el que el pensamiento es simplemente un evento mental, una formación de palabras e imágenes flotando en el campo de tu conciencia. Y en ese momento, antes de la fusión, eres libre, completamente libre. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante en las últimas décadas. Estudios pioneros realizados por investigadores como Benjamin Libet en los años 80 mostraron que la actividad cerebral relacionada con una decisión comienza varios cientos de milisegundos antes de que la persona sea conscientemente consciente de haber tomado esa decisión. Esto generó un debate filosófico masivo sobre el libre albedrío. Pero hay otra forma de interpretar estos hallazgos. Quizás lo que llamamos yo no es quien genera los pensamientos. Quizás los pensamientos surgen de procesos más profundos, más antiguos, y el yo consciente simplemente los presencia. Piensa en esto. No decides qué pensamiento aparecerá a continuación. Intenta ahora mismo. Intenta elegir tu próximo pensamiento. Espera a ver cuál aparece. ¿Lo elegiste realmente? ¿O simplemente apareció? ¿Emergió de algún lugar desconocido y tú lo presenciaste? Los pensamientos surgen como olas en el océano de la conciencia. No controlas cuándo aparecen, qué forma toman, con qué intensidad llegan. Simplemente aparecen. Y durante toda tu vida, has asumido que porque aparecen en tu cabeza, son tuyos, que tú eres el autor. Pero hay una distinción crucial que cambia todo. Los pensamientos ocurren en ti, a través de ti, pero no son tú. Son eventos mentales, formaciones temporales de energía neuronal, patrones de activación eléctrica que surgen y se disuelven. Y hay algo que los presencia a todos, algo que es anterior a los pensamientos, más fundamental que ellos. Esa dimensión de tu ser que observa, que es consciente,
que presencia el flujo interminable del pensamiento sin ser arrastrada por él. Eso es más cercano a lo que realmente eres. Existe una historia antigua, contada en diferentes formas, a través de diversas tradiciones. Un maestro y un estudiante caminan juntos. El estudiante, agobiado por sus pensamientos, pregunta: «Maestro, ¿cómo puedo detener mi mente?». El maestro señala un río cercano y dice: «¿Ves ese río? Intenta detenerlo». El estudiante mira confundido. «Es imposible detener un río», responde. El maestro sonríe. «Exactamente. No puedes detener el río de pensamientos, pero puedes dejar de saltar en él cada vez que fluye cerca de ti». Los psicólogos contemporáneos han desarrollado terapias completas basadas en esta comprensión. La terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, utiliza un proceso llamado de fusión cognitiva, que es esencialmente el arte de separarte de tus pensamientos, de verlos como lo que son, eventos mentales, no hechos absolutos. Pero esta comprensión no es nueva, es antiquísima. Los sabios védicos de la India antigua lo sabían hace miles de años. Los filósofos estoicos de Grecia y Roma lo enseñaban. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió en sus meditaciones: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fortaleza». No estaba hablando de controlar qué pensamientos aparecen, sino de reconocer que no estás obligado a creer cada pensamiento que cruza tu mente. Hay capas en esto que vale la pena explorar con cuidado, porque cuando empiezas a observar tus pensamientos, cuando comienzas a crear ese espacio de observación consciente, algo extraordinario se revela. Te das cuenta de que la mayoría de tus pensamientos son repetitivos, increíblemente repetitivos. Algunos investigadores estiman que el cerebro humano promedio genera entre 60.000 y 80.000 pensamientos por día, y de esos miles de pensamientos, se estima que entre el 80 y el 90% son repeticiones de pensamientos que ya tuviste ayer y anteayer y el día anterior a ese. Son los mismos bucles, las mismas preocupaciones, los mismos juicios, las mismas fantasías, girando una y otra vez como un disco rayado. Observa esto en tu propia experiencia. Probablemente hay ciertos pensamientos que aparecen casi a diario, preocupaciones sobre el futuro que tu mente ha ensayado cientos de veces, recuerdos del pasado que revives constantemente, quizás con vergüenza o arrepentimiento, juicios sobre ti mismo que tu mente repite como un mantra involuntario. Estos patrones de pensamiento se vuelven tan familiares que los confundes con tu identidad. Piensas: así soy yo, soy una persona ansiosa, soy alguien que se preocupa, soy inseguro, pero todo eso son solo patrones de pensamiento que has repetido tantas veces que se han solidificado en algo que parece una identidad fija. Y aquí está la libertad radical. Ninguno de esos patrones es lo que realmente eres. Son formaciones mentales, hábitos neuronales, condicionamientos del pasado, y pueden cambiar. De hecho, cambian todo el tiempo, solo que lentamente, imperceptiblemente. Pero cuando traes la luz de la conciencia a estos patrones, cuando los observas sin identificarte con ellos, el cambio puede acelerarse dramáticamente. La neurociencia ha confirmado esto a través del concepto de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones neuronales en respuesta a la experiencia. Durante décadas, se creyó que el cerebro adulto era relativamente fijo, pero ahora sabemos que el cerebro es maleable, adaptable, capaz de crear nuevos circuitos neuronales a lo largo de toda la vida. Y cada vez que observas un pensamiento sin reaccionar automáticamente a él, estás literalmente recableando tu cerebro. Estás debilitando las conexiones neuronales del pensamiento automático y fortaleciendo las redes de la conciencia observadora. Pero hay algo aún más profundo que necesita ser explorado. No solo la naturaleza repetitiva de los pensamientos, sino su origen. ¿De dónde vienen realmente? Porque si no eres tú quien los genera conscientemente, entonces ¿qué los genera? La respuesta moderna, desde la neurociencia, es relativamente clara. Los pensamientos emergen de procesos neuronales complejos que involucran millones de neuronas, disparando en patrones coordinados. Estos patrones son influenciados por tu genética, por tus experiencias pasadas
por el estado actual de tu cuerpo, por los estímulos externos que estás procesando. Es un sistema increíblemente complejo, una danza de química y electricidad que produce el flujo constante de la experiencia mental. Pero hay otra dimensión de esta pregunta que la ciencia no puede responder completamente. La dimensión subjetiva, la experiencia de ser consciente de los pensamientos. Porque una cosa es explicar los mecanismos neuronales que producen pensamientos, y otra muy distinta es explicar por qué hay alguien, algo que los experimenta, por qué hay una luz de conciencia que ilumina estos procesos mentales. Este es lo que el filósofo David Chalmers llamó el problema difícil de la conciencia. Puedes explicar todos los procesos físicos del cerebro, todos los neurotransmisores y patrones de activación, pero eso no explica la experiencia subjetiva, el sentir de ser consciente, y ahí en ese misterio irreductible vive algo profundo. Porque cuando observas tus pensamientos, cuando te das cuenta de que hay una dimensión de tu ser que los presencia, estás tocando ese misterio directamente, no conceptualmente, sino experiencialmente. Estás encontrándote con la conciencia misma, y la conciencia, esa capacidad de ser consciente, es quizás lo más misterioso y fundamental del universo. Existe una práctica simple pero profunda que puede comenzar a revelar todo esto. Es tan simple que la mente a menudo la descarta, pero en su simplicidad vive un poder transformador. La práctica es esta. Durante unos momentos cada día, simplemente observa tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. No intentes cambiarlos. No los juzgues como buenos o malos. No te enganches en su contenido. Simplemente nótalos. Un pensamiento aparece. Lo observas, pasa, otro aparece. Lo observas, pasa. Al principio esto parecerá casi imposible. Los pensamientos aparecerán y antes de que te des cuenta, estarás completamente perdido en ellos, siguiendo su narrativa, creyendo su historia. Pero cada vez que notes que te perdiste, que estuviste identificado con los pensamientos, ese momento de notar es un despertar. Es el observador consciente, reconociéndose a sí mismo. Y cada vez que esto sucede, incluso si es solo por un segundo, antes de perderte nuevamente, estás fortaleciendo la capacidad de observación consciente. Con el tiempo, algo extraordinario comienza a ocurrir. Empiezas a notar que hay un espacio antes de reaccionar. Un pensamiento de ira aparece, y en lugar de actuar automáticamente desde esa ira, hay un momento de elección. Un pensamiento de preocupación surge, y en lugar de ser arrastrado completamente por la ansiedad, puedes verlo como lo que es. Solo un pensamiento, solo una predicción sobre el futuro que la mente está generando. Esta capacidad, esta habilidad de observar sin fusionarte automáticamente, es quizás la habilidad más importante que un ser humano puede desarrollar, porque afecta absolutamente todo. Tus relaciones mejoran porque puedes escuchar sin estar constantemente perdido en tus propios pensamientos sobre lo que la otra persona está diciendo. Tus decisiones se vuelven más sabias porque provienen de claridad, en lugar de reactividad. Tu bienestar emocional se estabiliza porque no eres arrastrado por cada ola emocional que surge. Y todo esto no requiere años de retiro en una montaña, aunque eso ciertamente puede ayudar. Requiere momentos de práctica consciente, integrados en la vida cotidiana. Mientras caminas, puedes observar los pensamientos que surgen. Mientras esperas en una fila, puedes notar el flujo mental. Mientras conversas, puedes mantener una pequeña parte de tu atención en el observador, consciente de que estás consciente. Hay una dimensión de esto que vale la pena explorar con más profundidad. La naturaleza de las emociones y su relación con los pensamientos, porque las emociones a menudo parecen más reales, más fundamentales que los pensamientos. Un pensamiento parece etéreo, solo palabras en la mente, pero una emoción se siente visceral, física, innegable. Imagina que alguien pasa a tu lado en la calle sin saludarte. El evento es simple. Una persona caminó sin hacer contacto visual. Pero la mente puede interpretar esto de 1000 formas diferentes. Me está ignorando porque está enojado conmigo. Y surge ansiedad. ¡Qué grosero! Ni siquiera me saluda. Y surge irritación. Probablemente está distraído, ocupado con sus propios pensamientos. Y no surge ninguna emoción negativa.
El evento es el mismo. La interpretación, el pensamiento, determina la experiencia emocional. Esto no significa que todas las emociones sean solo productos de pensamientos. Hay emociones primarias, respuestas instintivas que surgen sin narrativa mental. El sobresalto ante un ruido fuerte, por ejemplo. Pero muchas de las emociones que dominan la vida moderna, especialmente las que causan sufrimiento prolongado, como la ansiedad crónica, la depresión, el resentimiento, están sostenidas por patrones de pensamiento repetitivos. Y aquí está la implicación radical. Si observas los pensamientos que alimentan una emoción, si los ves como lo que son sin fusionarte con ellos, la emoción comienza a transformarse. No desaparece mágicamente, no se suprime, pero pierde su agarre. Hay espacio alrededor de ella. Y en ese espacio, la emoción puede moverse, fluir, completar su ciclo natural, en lugar de quedarse atascada en bucles mentales que la perpetúan indefinidamente. Existe una pregunta que surge naturalmente en este punto del viaje. Si no soy mis pensamientos, si no soy las historias que mi mente cuenta, si no soy este yo construido que he creído ser toda mi vida, entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy? Esta es quizás la pregunta más antigua de la filosofía humana. Las Upanishads, textos sagrados de la India escritos hace más de 2500 años, la exploraron profundamente y llegaron a una respuesta que sigue siendo tan radical hoy como lo fue entonces. Dijeron Tattvamasi, tú eres eso siendo la conciencia universal, la conciencia misma que subyace a toda experiencia. No están diciendo que tu personalidad individual, tu historia única, tus preferencias y características no existan en un nivel relativo. Claramente existen y son parte de tu expresión única en el mundo, pero en un nivel más fundamental, más profundo, lo que realmente eres es la conciencia que presencia todo eso, y esa conciencia no es única para ti. Es el campo mismo en el que toda experiencia aparece. Esto puede sonar místico o abstracto, pero hay una forma de investigarlo directamente. En este momento, hay una conciencia presenciando estas palabras. Hay una luz de atención iluminando este momento. Y si observas cuidadosamente, esa conciencia no tiene cualidades fijas. No es feliz o triste, ansiosa o tranquila. Esas son cualidades de los pensamientos y emociones que aparecen en la conciencia. La conciencia misma es como el espacio en el que todo aparece, vasto, abierto, sin límites inherentes. Y si profundizas en esta investigación, si exploras directamente la naturaleza de la conciencia a través de la observación contemplativa, puedes empezar a tener vislumbres de algo extraordinario. Puedes empezar a reconocer que la separación que sientes entre yo aquí adentro y el mundo allá afuera es también una construcción mental, que en la experiencia directa, antes de que el pensamiento la divida, solo hay experiencia. Sonidos surgiendo, visiones apareciendo, sensaciones fluyendo, pensamientos emergiendo, todo sucediendo en un campo unificado de conciencia. Los físicos cuánticos han llegado a conclusiones que, aunque desde una perspectiva completamente diferente, resuenan de formas intrigantes con estas comprensiones contemplativas. Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, dijo: lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. El observador y lo observado no están completamente separados. El acto de observación afecta a lo observado. Esto ha llevado a algunos físicos y filósofos a especular sobre la relación entre conciencia y realidad física. No hay consenso, y es importante no hacer afirmaciones exageradas, pero hay una pregunta legítima ahí. ¿Qué papel juega la conciencia en el universo? ¿Es simplemente un subproducto de procesos físicos complejos, como el cerebro? ¿O es algo más fundamental, quizás tan fundamental como el espacio, el tiempo y la materia? El físico Max Planck, considerado el padre de la teoría cuántica, dijo algo provocativo: considero la conciencia como fundamental. Considero la materia como derivada de la conciencia. No estaba hablando desde misticismo, sino desde décadas de investigación en la naturaleza fundamental de la realidad. Estas son preguntas abiertas, fronteras del conocimiento humano, donde la ciencia y la filosofía se encuentran. Y aunque no haya respuestas definitivas todavía, hay algo profundamente
significativo en el hecho de que tanto los contemplativos antiguos como los físicos modernos están señalando hacia el papel central de la conciencia del observador en la naturaleza de la realidad. Regresando a la experiencia práctica vivida, hay implicaciones concretas de todas estas comprensiones. Cuando empiezas a vivir desde el reconocimiento de que no eres tus pensamientos, algo fundamental cambia en cómo navegas la vida. Las decisiones, por ejemplo. Toda decisión implica pensamientos, sopesar opciones, considerar consecuencias, evaluar preferencias. Pero cuando estás completamente identificado con esos pensamientos, cuando crees que eres el pensador, las decisiones pueden volverse agobiantes. Hay ansiedad sobre elegir correctamente, miedo a cometer errores, parálisis por análisis. Pero cuando hay espacio entre tú y tus pensamientos, cuando el observador consciente está presente, las decisiones fluyen de forma diferente. Puedes permitir que los pensamientos aparezcan, considerarlos pero no quedarte atascado en ellos. Puedes acceder a una inteligencia más profunda, una sabiduría que no es solo mental, sino que involucra la intuición, la sensación corporal, una comprensión holística de la situación. Las relaciones se transforman profundamente, porque la mayoría de los conflictos en las relaciones no son sobre el tema superficial de discusión, son sobre las historias que cada persona está contando sobre ese tema, las interpretaciones, los significados asignados. Cuando dos personas están completamente identificadas con sus pensamientos, con sus narrativas, el conflicto es inevitable, porque cada uno está defendiendo su historia del yo. Pero cuando al menos una persona en la relación puede observar sus propios pensamientos sin fusionarse completamente con ellos, todo el espacio relacional cambia. Hay capacidad de escuchar realmente lo que la otra persona está diciendo, en lugar de simplemente esperar tu turno para hablar mientras planeas tu respuesta. Hay posibilidad de preguntarse, ¿este pensamiento que tengo sobre esta persona es realmente verdadero? ¿O es una interpretación, una proyección? Y en esa pregunta, en ese espacio de observación consciente, los malentendidos pueden disolverse, la compasión puede emerger. Hay también una dimensión ética profunda en todo esto que merece atención cuidadosa, porque la capacidad de observar tus propios pensamientos sin identificarte con ellos no solo afecta tu bienestar personal, afecta cómo te relacionas con otros, con la sociedad, con el mundo. Considera el prejuicio, por ejemplo. Todos los seres humanos tienen prejuicios. Son patrones de pensamiento que se forman a través de la exposición cultural, las experiencias personales, los condicionamientos sociales. Y cuando estos pensamientos prejuiciosos aparecen automáticamente, hay dos caminos posibles. El primer camino es la identificación automática. El pensamiento prejuicioso aparece y, sin examinarlo, se actúa desde él. Se juzga, se discrimina, se causa daño. Este es el camino de la inconsciencia, de estar completamente fusionado con cada pensamiento que surge. El segundo camino es el del observador consciente. El pensamiento prejuicioso aparece, como inevitablemente lo hará dado nuestro condicionamiento, pero hay un reconocimiento. Este es un pensamiento condicionado. No es la verdad absoluta. No tengo que actuar desde él. Y en ese reconocimiento hay elección. Hay libertad para responder de forma diferente, para cuestionar el prejuicio, para actuar desde valores conscientes en lugar de desde reacciones automáticas. Esto aplica a todo tipo de pensamientos reactivos, juicios sobre otros, pensamientos de superioridad o inferioridad, narrativas de nosotros contra ellos. Cuando estos pensamientos son observados en lugar de automáticamente creídos, se crea espacio para la compasión, para la comprensión, para ver la humanidad compartida debajo de todas las diferencias superficiales. Los estudios en psicología social han mostrado que las prácticas de conciencia plena, que cultivan esta capacidad de observación, reducen los prejuicios implícitos. No erradican el condicionamiento de la noche a la mañana, pero crean el espacio necesario para que el cambio genuino ocurra. También vale la pena explorar la relación entre los pensamientos y el tiempo, porque una de las características más interesantes del pensamiento compulsivo es que raramente está en el presente. La mayoría de los pensamientos
Están o en el pasado o en el futuro. Pensamientos sobre el pasado, recuerdos, arrepentimientos, nostalgias, análisis de lo que sucedió. Historias sobre cómo llegaste a ser quien eres. Pensamientos sobre el futuro, planes, preocupaciones, fantasías, anticipaciones, miedos sobre lo que podría suceder. Y todo esto ocurre mientras la vida real, la única vida que realmente existe, está sucediendo ahora. El presente, cuando realmente prestas atención a él, sin el filtro del pensamiento compulsivo, es sorprendentemente simple. Hay sensaciones en el cuerpo, hay sonidos surgiendo, hay objetos en el campo visual, hay quizás una tarea siendo realizada. Y todo esto está perfectamente bien en este momento. El sufrimiento mental casi siempre involucra pensamiento sobre el pasado o el futuro. Esto no significa que nunca debas pensar sobre el pasado o el futuro. Obviamente planear es útil. Aprender del pasado es valioso, pero hay una diferencia enorme entre pensar conscientemente, usar el pensamiento como una herramienta cuando es necesario, y ser pensado compulsivamente. Estar perdido en narrativas mentales interminables sobre el pasado y el futuro. Cuando el observador consciente está despierto, puedes elegir cuándo pensar. Puedes sentarte y planear conscientemente el futuro, considerando opciones, tomando decisiones, y luego puedes soltar ese pensamiento y regresar al presente. Puedes reflexionar conscientemente sobre el pasado, extrayendo lecciones, integrando experiencias, y luego puedes regresar a la hora. Pero sin el observador, sin esa capacidad de desidentificación, el pensamiento te usa, te arrastra constantemente, fuera del único momento que existe, el ahora, hacia reinos mentales de pasado y futuro que solo existen como pensamientos en el presente. Existe un fenómeno que los psicólogos llaman rumiación, que es uno de los predictores más fuertes de depresión y ansiedad. La rumiación es cuando la mente queda atrapada en un bucle de pensamiento repetitivo, típicamente sobre algo negativo. Una conversación difícil que tuviste, un error que cometiste, una preocupación sobre el futuro, y la mente lo repite una y otra vez, como un disco rayado, sin llegar a ninguna resolución, solo profundizando el surco del patrón. Y aquí está lo insidioso. La mente te convence de que esta rumiación es útil. Te dice: si sigo pensando en esto, encontraré una solución. Si analizo esto lo suficiente, entenderé qué hacer. Pero en la mayoría de los casos, la rumiación no lleva a soluciones. Solo lleva a más rumiación, a un estado emocional cada vez más negativo. El antídoto a la rumiación no es más pensamiento, es observación, es el reconocimiento de que la mente está atrapada en un bucle. Y ese simple reconocimiento, ese momento de ver el patrón desde fuera de él, puede ser suficiente para romperlo. No siempre funciona instantáneamente. A veces el patrón es fuerte, muy arraigado, pero cada momento de observación consciente debilita su agarre. Hay una práctica específica que puede ayudar con esto. Cuando notes que estás rumiando, que la mente está atrapada en un bucle de pensamiento repetitivo, puedes etiquetarlo gentilmente, rumiando. Solo esa palabra suave, sin juicio. No estás tratando de detener los pensamientos, solo los estás nombrando, reconociéndolos por lo que son. Y luego puedes redirigir tu atención a algo presente, la respiración, las sensaciones en el cuerpo, los sonidos a tu alrededor. Estás entrenando a la mente a reconocer estos patrones y a tener la libertad de elegir dónde colocar la atención. Hay otra dimensión fascinante de los pensamientos que vale la pena explorar: su naturaleza como lenguaje interno. Porque la mayoría de los pensamientos no son solo conceptos abstractos, son palabras. Hay una voz interna que literalmente habla en tu cabeza, narrando tu experiencia, comentando sobre todo lo que sucede. Esta voz interna comienza a desarrollarse en la infancia, típicamente alrededor de los 3 o 4 años, cuando el lenguaje se vuelve lo suficientemente sofisticado. Y desde entonces, raramente se detiene. Incluso en este momento, probablemente hay una voz comentando sobre estas palabras, procesándolas, relacionándolas con tu propia experiencia, quizás juzgando si esto es útil o no. El psicólogo ruso Lev Vygotsky estudió este fenómeno del habla interna extensivamente. Descubrió que los niños primero hablan en voz alta
mientras juegan o resuelven problemas, y gradualmente, este habla externa se interioriza. Se vuelve silenciosa, pero sigue activa como pensamiento verbal. Y esta voz interna se convierte en una herramienta fundamental para la planificación, la resolución de problemas, la autorregulación. Pero también se convierte en algo más. Se convierte en el comentarista constante de tu vida. Y el tono de ese comentarista, las cosas que dice, la forma en que interpreta los eventos, tiene un impacto masivo en tu experiencia emocional y en cómo te relacionas contigo mismo. Para algunas personas, la voz interna es mayormente crítica, dura, despiadada. Dice cosas que nunca le dirías a otra persona. Te llama estúpido cuando cometes un error. Te dice que no eres suficiente, que nunca lo serás. Esta voz crítica interna está correlacionada con depresión, baja autoestima, ansiedad social. Para otras personas, la voz puede ser más neutral o incluso apoyadora. Pero incluso una voz neutral, cuando nunca se detiene, cuando nunca hay silencio interno, puede ser agotadora. Es como tener una radio encendida constantemente en el fondo de tu mente. Y aquí está la revelación transformadora. Esa voz no eres tú. Es un patrón aprendido, una función mental que surgió del proceso de desarrollo, influenciada por cómo te hablaron tus cuidadores, maestros, figuras de autoridad. Es condicionamiento. Y como todo condicionamiento, puede cambiar cuando traes conciencia a él. Cuando observas la voz interna, cuando la escuchas como escucharías a alguien hablando en la radio, algo se libera. Puedes notar, ahí está la voz crítica otra vez. Y en ese notar hay desidentificación. No eres la voz, eres el que está escuchando la voz. Y desde esa posición de observador, puedes empezar a relacionarte con esa voz de forma diferente. No necesitas creer todo lo que dice. No necesitas tomar sus juicios como verdades absolutas. Existe un concepto en la tradición budista llamado el segundo dardo. Cuenta que cuando alguien es herido por un dardo, eso causa dolor. Eso es inevitable. Pero luego, si esa persona reacciona al dolor con resistencia, con historias mentales sobre lo terrible que es, con preguntas de por qué le pasó esto a ella, eso es como un segundo dardo. Y a menudo, el segundo dardo causa más sufrimiento que el primero. El primer dardo son las circunstancias de la vida, las cosas difíciles que suceden inevitablemente a todos. Enfermedad, pérdida, decepción, dolor físico, cambio. Estas cosas son parte de la experiencia humana. Nadie está exento, pero el segundo dardo es completamente opcional. Es la capa adicional de sufrimiento que agregamos a través de nuestros pensamientos sobre las circunstancias. Soy una víctima. La vida es injusta. Nunca seré feliz de nuevo. Todos estos pensamientos son el segundo dardo y pueden causar más agonía prolongada que el primer dardo. Cuando el observador consciente está presente, puedes sentir el dolor del primer dardo sin automáticamente arrojarte el segundo. Puedes experimentar tristeza sin la historia de no debería estar triste. Puedes sentir miedo sin el pensamiento adicional de soy débil por tener miedo. Hay una forma de estar con la experiencia difícil, de presenciarla completamente, sin la capa adicional de resistencia mental que la convierte en sufrimiento psicológico prolongado. Esto no significa que te vuelvas estoico o sin emociones. Significa que experimentas las emociones directamente, sin la elaboración mental interminable que las mantiene atascadas. Y las emociones, cuando son experimentadas directamente sin resistencia, tienen un ciclo natural. Surgen, alcanzan un pico y naturalmente comienzan a disolverse. Es la resistencia mental, los pensamientos sobre las emociones, lo que las mantiene circulando indefinidamente. Hay una pregunta práctica que surge frecuentemente. Si no soy mis pensamientos, y si puedo observarlos sin identificarme con ellos, entonces ¿cómo tomo decisiones? ¿Cómo funciono en el mundo? Porque el pensamiento es claramente útil para navegar la vida práctica. Y esta es una distinción importante. No se trata de eliminar el pensamiento o de estar en un estado de no pensamiento constante. Se trata de tener una relación consciente con el pensamiento, de poder usarlo como una herramienta cuando es necesario y de poder descansar de él cuando no lo es. Piensa en el pensamiento como un software mental,
Es increíblemente útil para ciertas tareas: planificar, analizar, resolver problemas complejos, comunicarte, aprender. Pero no necesitas tener todos los programas corriendo simultáneamente todo el tiempo. Puedes abrir el programa de planificación cuando necesitas planear. Puedes usar el pensamiento analítico cuando enfrentas un problema que requiere análisis. Y luego puedes cerrar esos programas y simplemente estar presente con lo que es. La mayoría de las personas nunca aprendieron a cerrar los programas. Todos los softwares mentales están corriendo simultáneamente, constantemente, consumiendo recursos, creando ruido de fondo interminable. Y viven toda su vida sin saber que existe la posibilidad de silencio interno, de presencia clara sin el diálogo mental constante. Existe también una dimensión creativa profunda en todo esto, porque la creatividad verdaderamente original raramente viene del pensamiento lineal analítico, viene de un lugar más profundo, más sutil, viene del espacio de quietud debajo del ruido mental. Muchos artistas, científicos, inventores han reportado que sus mejores ideas llegaron cuando no estaban pensando activamente sobre el problema. Einstein descubrió la teoría de la relatividad no a través del análisis intenso, sino a través de experimentos mentales imaginativos, estados de ensoñación donde su mente podía jugar libremente. Arquímedes tuvo su famoso momento eureka en el baño, cuando estaba relajado, no forzando el pensamiento. Hay algo sobre soltar el agarre del pensamiento compulsivo que abre espacio para que emerja algo más, una inteligencia más profunda, una creatividad que no viene del yo personal pensante, sino de algo más vasto. Y cuando el observador consciente está activo, cuando hay espacio entre tú y tus pensamientos, esta creatividad puede fluir más libremente. No estás constantemente editando, juzgando, censurando cada idea que surge. Puedes permitir que las ideas aparezcan, observarlas con curiosidad, jugar con ellas, sin el crítico interno cerrando todo prematuramente. Muchos escritores describen un estado donde las palabras simplemente fluyen, donde no sienten que están componiendo, sino que están recibiendo, transcribiendo algo que está viniendo de un lugar más profundo que el pensamiento consciente. Los músicos hablan de tocar desde un lugar donde los dedos saben qué hacer sin pensar en cada nota. Los atletas describen estar en la zona, donde el cuerpo responde perfectamente sin la interferencia del pensamiento analítico. Todos estos son estados donde el pensador, el yo personal que se identifica con los pensamientos, se hace a un lado. Y en su ausencia, algo más sabio, más hábil, más conectado puede expresarse. La invitación no es convertirte en un ser iluminado sin ego que flota por encima de la experiencia humana. Es vivir completamente tu humanidad, con todos sus pensamientos y emociones, pero sin estar completamente identificado con ellos. Es tener un pie en la experiencia relativa de ser una persona única, con una historia única, y otro pie en la conciencia absoluta que presencia todo esto. Esta paradoja, esta capacidad de habitar simultáneamente lo relativo y lo absoluto, es lo que algunas tradiciones llaman la doble naturaleza de la existencia. Eres tanto la ola como el océano, tanto el personaje en la película como la pantalla sobre la cual se proyecta. Y no necesitas elegir uno u otro. Ambos son verdaderos en sus respectivos niveles. Lo que observa los pensamientos es conciencia pura, no tu conciencia personal, no algo que te pertenece, sino la conciencia misma, el campo fundamental de presencia consciente en el que toda experiencia aparece. Esta conciencia no tiene atributos propios. No es feliz ni triste, ansiosa ni tranquila, clara ni confusa. Todas esas son cualidades de los contenidos que aparecen en la conciencia. Pensamientos, emociones, sensaciones. La conciencia misma es como el espacio, vasto y abierto, permitiendo que todo aparezca sin ser afectado por lo que contiene. Y aquí está la comprensión verdaderamente radical que los místicos de todas las tradiciones han señalado. Esa conciencia es lo que realmente eres. No el yo construido con sus historias y pensamientos, no la personalidad con sus preferencias y aversiones, sino la conciencia misma que presencia todo eso. Esto no significa que tu personalidad sea ilusoria o sin importancia. Significa que no es lo más fundamental. Es como las olas en el océano.
Las olas tienen sus formas únicas, sus características distintas. Y esas formas son reales en un nivel, pero en un nivel más profundo. Cada ola es el océano. No está separada del océano. Es una expresión momentánea del océano mismo. De la misma manera, tu persona única, con todos sus pensamientos y emociones y características, es una expresión momentánea de la conciencia universal. Es real en su nivel. Y también es inseparable de algo mucho más vasto. Cuando esta comprensión comienza a enraizarse, no solo como un concepto, sino como una realización vivida, todo cambia. No dramáticamente de una vez, sino gradualmente, como el amanecer disolviendo lentamente la oscuridad. Los problemas que parecían abrumadores comienzan a aparecer en una perspectiva diferente. No desaparecen, pero su carga emocional disminuye, porque hay menos identificación personal con ellos. Siguen siendo situaciones que requieren respuestas, acciones, soluciones, pero no definen quién eres en tu núcleo. Las relaciones se profundizan porque hay menos ego involucrado. Cuando no estás constantemente defendiendo tu historia del yo, cuando hay espacio consciente alrededor de tus reacciones, puedes estar verdaderamente presente con otra persona. Puedes escuchar sin planear tu respuesta. Puedes permitir que alguien sea quien es sin la constante presión de tus juicios y expectativas. Que ahora, mientras estas palabras llegan a su conclusión, hay una invitación. No a creer nada de lo que se ha dicho aquí. No a adoptar un nuevo sistema de creencias o una filosofía particular, sino a investigar directamente, a experimentar por ti mismo. La promesa que se hizo al comienzo de este viaje era que descubrirías quién piensa detrás de ti. Y ahora, habiendo explorado este territorio juntos, la respuesta puede ser clara. Nadie piensa detrás de ti. Los pensamientos simplemente surgen, como nubes formándose en el cielo, como olas levantándose en el océano. Son procesos naturales, eventos en el campo de la conciencia. Pero hay algo observando todo esto. Algo que no es un alguien, no es una entidad separada, sino la conciencia misma, vasta, abierta, inmutable. Y eso, en el nivel más profundo, es lo que eres. No eres el pensador. Eres el espacio en el que el pensamiento aparece. No eres la historia. Eres la conciencia que presencia todas las historias. No eres el yo construido. Eres la presencia consciente en la que ese yo aparece como una formación temporal. Y en este reconocimiento vive una libertad que ninguna circunstancia externa puede dar o quitar. Porque esta libertad no depende de que tus pensamientos sean positivos o tus emociones sean agradables o tu vida sea perfecta. Depende solo de reconocer lo que siempre has sido. Más allá de todos los pensamientos, más allá de todas las historias, más allá de todo lo que aparece y desaparece, los pensamientos seguirán viniendo. La vida seguirá presentando sus desafíos y alegrías. Pero tú, como la conciencia que presencia todo esto, permaneces intocado en tu esencia. Como el cielo, permanece inmaculado sin importar qué clima cruce por él. Como el océano permanece océano sin importar qué formas tomen sus olas. Y quizás, solo quizás, en este momento hay un destello de reconocimiento. Un momento donde el observador se reconoce a sí mismo, donde la conciencia es consciente de ser consciente. Y en ese momento, aunque sea fugaz, hay una plenitud que no necesita nada más, porque en ese momento estás descansando en lo que realmente eres. No es el final de nada, es el comienzo de vivir desde un lugar más profundo, más verdadero, más libre. El comienzo de relacionarte con tus pensamientos como lo que son, visitantes temporales en el vasto espacio de tu ser, no la totalidad de quién eres. Quien observa los pensamientos no es un misterio que resolver, es una realidad que reconocer. Y está aquí ahora mismo, leyendo estas palabras, presenciando cualquier pensamiento que surja en respuesta.